del desarrollo embrionario son tres, ¿sí? Son las cavidades que están rodeadas por serosas, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver la cavidad pleural, cómo se forma la cavidad pericárdica y cómo se forma la cavidad peritoneal. Entonces cuando hablamos de cavidades corporales, recuérdense que son cavidades rodeadas por serosa. ¿Bien? Aquí no incluye la cavidad no incluye la cavidad craneana, la cavidad de los senos, ¿sí? Todo eso es aparte. ¿Bien? Entonces cuando hablamos de cavidades corporales son las que están rodeadas por las serosas, ¿sí? Bueno, y aquí ¿cómo se van a formar las serosas? Sabemos que las serosas poseen un componente visceral y un componente parietal, ¿sí? ¿De dónde se van a originar esas dos hojas? Del mesodermo lateral. Entonces recuérdense que el mesodermo lateral se divide en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, ¿sí? Entre esas dos hojas, ¿qué tipo de cavidad vamos a encontrar? Una cavidad intraembrional, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando se pliega por completo nuestro embrión va a formar una cavidad intraembrional. Entonces todo lo que yo voy colocando aquí con puntos sería la cavidad intraembrional, ¿sí? Entonces aquí también tenemos, esto sería la cavidad intraembrional. Todo esto sería cavidad intraembrional. ¿Qué significa? Que tienen una sola luz y que todo está en contacto. Todo esto sería la cavidad intraembrional. Y entre esa cavidad vamos a encontrar las dos hojas. Entonces, ¿dónde vemos aquí las dos hojas? Aquí vemos, relacionado con el ectodermo de superficie, encontramos la hoja parietal. Todo esto sería la hoja parietal. Entonces, aquí vemos la hoja parietal. Y luego vemos a la hoja visceral. Entonces, aquí vemos que rodea a esta estructura que se hizo bastante pequeño, al inicio era bastante grande, ¿sí? Esto al inicio era el saco vitelino, que luego fue disminuyendo de tamaño, se fue incorporando dentro de la cavidad y se convierte en el tubo digestivo primitivo, ¿sí? Entonces todo lo que está en color verde aquí es el tubo digestivo primitivo que estamos viendo, ¿sí? Rodeado siempre por la hoja visceral. Entonces todo lo que es tubo digestivo, que vamos a ver hoja visceral, ¿sí? Bueno, ¿qué hace la hoja visceral? La hoja visceral por detrás del tubo digestivo se engrosa y forma una pequeña estructura que nosotros le conocemos como mesenterio, ¿sí? Pues aquí nosotros vamos a ver el mesenterio. El mesenterio aquí le vamos a ver y le vamos a denominar dorsal. Vamos a tener un mesenterio dorsal. El mesenterio es la unión, ¿sí?, de las hojas viscerales, del lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Entonces recuérdense que de un lado y del otro lado se van uniendo y al final se unen en la línea media. Entonces tenemos un un mesenterio dorsal engrosado que va a rodear al tubo digestivo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces este engrosamiento ayuda a dejar colado o unido el tubo digestivo a la pared dorsal. Esto sería la pared dorsal de nuestro embrión. ¿Está bien? Aquí vemos el tubo neural y aquí vemos a la notocorda. Sería la región dorsal de nuestro embrión, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a ver? El mesenterio dorsal, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función del mesenterio dorsal? Aquí vamos a encontrar la formación de una estructura que se le llama aorta, ¿sí? Un vaso sanguíneo. Entonces esa aorta lo que hace es, a través de las dos hojas del mesenterio dorsal, envía sus ramas colaterales, ¿para qué? Para que pueda irrigar a todo el tubo digestivo. Entonces sirve como un camino, un trayecto para los vasos sanguíneos. Bien, a través
región cervical hasta la región caudal, ¿sí? O hasta la región sacra. Entonces vamos a ver que une toda la pared posterior desde la región craneal hasta la región caudal. Se extiende por toda la pared. Entonces va a unir a todo el tubo digestivo en todo su trayecto a la pared posterior. ¿Sí? También queda ahí suspendido nuestro tubo digestivo que se encuentra en la línea media al inicio. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Al mismo tiempo, durante el plegamiento ya vemos una cavidad bastante dilatada donde encontramos al tubo cardíaco. La semana que viene vamos a ver cómo se forma y cómo en realidad es el tubo cardíaco al inicio del desarrollo. Entonces aquí vemos el tubo cardíaco, el corazón formándose por delante de esta cavidad dilatada y por detrás vemos al tubo digestivo. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver dos estructuras que sobresalen de la cara anterior del tubo digestivo. Una que está en la región cefálica y otra se encuentra en la región media aproximadamente. ¿Sí? Esta estructura que vemos aquí sería el esbozo o el origen del aparato respiratorio. El tubo digestivo es todo lo que tiene la coloración verde. ¿Sí? Y esto sería el mesenterio dorsal. ¿Sí? Mesenterio dorsal. Aparato digestivo. El tubo digestivo va a dar origen al aparato respiratorio. ¿Sí? Por arriba. Entonces, ¿y cómo se llama el que parece un corazón verde? El origen del aparato respiratorio. Tiene un nombre. Esbozo del aparato respiratorio. ¿Sí? Que sería la región donde se origina el aparato respiratorio. Entonces el aparato respiratorio se origina a nivel del tubo cardíaco, es decir, del corazón. Entonces el corazón se va desarrollando por delante y por detrás encontramos que se van ramificando las vías aéreas. ¿Sí? Entonces aquí se está formando. Vemos que la cavidad corporal intraembrionaria es única, todos están contados. ¿Está bien? Por debajo también vamos a ver esta pequeña estructura que sobresale, que es el esbozo del hígado, es decir, el origen del hígado. ¿Está bien? Entonces por debajo vamos a ver también esa imagen. ¿Sí? Todos se originan en la línea media y en la cara anterior del tubo digestivo. Entonces si nosotros vemos que esto es nuestro tubo digestivo, ¿está bien? Esto sería el esbozo del aparato respiratorio y esto también sería el esbozo del hígado. ¿Sí? ¿Está bien? En la cara anterior de nuestro tubo digestivo. Bueno, entonces vemos que nuestro tubo digestivo en la región dorsal, con la cara dorsal del tubo digestivo, hay un engrosamiento de la hoja visceral que se le llama mesenterio dorsal. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la importancia del mesenterio dorsal. Pero también tenemos un mesenterio ventral. ¿Sí? ¿Sí? ¿De dónde a dónde se extiende ese mesenterio ventral? Desde la cara anterior, es decir, va a ir comunicando para entrar en contacto con la hoja parietal. ¿Sí? ¿De dónde a dónde se extiende? Se extiende desde el hígado hasta la región que va a cubrir por completo a nuestro aparato respiratorio. Todo esto sería el mesenterio ventral. Entonces tenemos mesenterio ventral y también tenemos mesenterio dorsal.
hasta el aparato respiratorio. Bueno, entonces tenemos mesenterio dorsal, mesenterio ventral. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber cómo se van a dividir o cómo se van a formar la región peritoneal, la región pericárdica y la región pleural. ¿Sí? Al inicio vamos a ver que el mesenterio o la hoja visceral que rodea al hígado se va a engrosar. ¿Sí? Toda esta región que vemos se va a engrosar. Entonces la región superior, la cara superior del hígado comienza a engrosarse. Bien, se va a engrosar toda esta hoja visceral y va a formar un pequeño tabique que se le va a denominar tabique transverso. Entonces, a medida que el hígado va creciendo, se va desarrollando, voy a dejar aquí el hígado. Más adelante vamos a ver que el hígado se ubica al inicio en la línea media y luego va a tener una rotación hacia la derecha. Al inicio se ubica en la línea media anterior. ¿Sí? Entonces aquí vemos tubo digestivo y esto sería el hígado. ¿Sí? El hígado que está creciendo en la región media y anterior de la cavidad corporal. Por eso tenemos una conexión con el tubo digestivo. ¿Sí? Por eso se le llaman glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Sí? Bueno, entonces vemos que el hígado va creciendo, se va ubicando en la región anterior y todo el tejido de la hoja visceral, el mesodermo visceral que está por arriba del hígado, se va engrosando. ¿Sí? Va engrosando y va formando un tabique. Entonces, si nosotros colocamos aquí el tabique transverso, lo que vamos a hacer sería esto. Aquí vamos a encontrar un tabique transverso, un engrosamiento de esta hoja. ¿Sí? Entonces, aquí vemos tabique transverso. Bueno, Então, tabique seria o engrossamento da cara superior do hígado? de la hoja visceral, porque la hoja visceral es lo que se va a engrosar. ¿Sí? ¿Está bien? Porque recuérdense, imagínense que esto está rodeado por una sábana, por una tela. ¿Está bien? Entonces, a medida que el hígado va creciendo, va a ser rodeado por esa pequeña tela, por esa sábana, ¿sí? Por ese cobertor. ¿Está bien? Y lo que está por arriba, la sábana que está por arriba, se engrosa. Se va engrosando y va a formar un pequeño tabique aquí, en la región más anterior del hígado. ¿Sí? Bueno, entonces tabique transverso, lo que se va a engrosar va a ser la hoja visceral que se ubica por arriba del hígado. ¿Está bien? Pero vemos que aún hay espacios abiertos que tenemos que rellenar, que tenemos que cerrar. ¿Sí? Entonces aquí nosotros ya vemos que el tabique transverso, ¿sí?, va separando una cavidad que está por arriba de una cavidad que está por debajo. La cavidad que está por debajo del tabique transverso va a ser nuestro futuro peritoneo, es decir, la cavidad peritoneal. Y lo que está por arriba vamos a ver la futura cavidad pleural y la futura cavidad pericárdica. ¿Está bien? Entonces, parcialmente se cubre con el tabique transverso. ¿Sí? Falta otras estructuras para cerrar por completo y formar una cavidad peritoneal. Bueno, ¿qué hace el embrión, en este caso la cavidad corporal? La cavidad corporal comienza a formar unos pequeños pliegues en la región lateral y dorsal. En esta región que nosotros vamos a observar aquí, se van formando unos pequeños pliegues, ¿sí?, de forma circular.
proliferación o un conjunto, una proliferación celular a ese nivel. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces a estos pliegues le vamos a denominar pliegues pericárdicos peritoneales. ¿Está bien? ¿Por qué? Vamos a dibujar bastante bien aquí. Sí, miren ahí. Ya voy a dibujar. ¿Cómo? Sí, la pericárdica y la pleural. Abajo es la peritoneal. Bueno, ¿qué pasa aquí? Este canal que queda aquí, porque aquí hay un espacio libre, que sería este espacio que vemos aquí del lado derecho y del lado izquierdo, va a comunicar la futura cavidad peritoneal con la cavidad pericárdica. ¿Sí? Aquí todavía no hay cavidad pleural. ¿Por qué? Porque todavía no hay pulmón, todavía no se está desarrollando el pulmón, solamente hay una pequeña evaginación. ¿Sí? Todavía no hay aparato respiratorio ahí, pero está comenzando. Sin embargo, el tubo cardíaco ya se está formando. ¿Sí? El peritoneo con la cavidad pericárdica. Lo que está por debajo es peritoneal y lo que está por arriba es el corazón, entonces la cavidad pericárdica. ¿Sí? Entonces, Pericárdico sería frente. sí, miren ahí. El canal, este espacio que ven aquí, va a comunicar la cavidad peritoneal con la cavidad pericárdica. Se le llama entonces canal pericárdico peritoneal. ¿Por qué? Porque aquí todavía no se forma el aparato respiratorio. Todavía no hay aparato respiratorio. ¿Sí? Entonces lo que vamos a encontrar aquí es una cavidad pericárdica. ¿Sí? ¿Está bien? Al inicio. Entonces, ¿cómo se le llama al canal pericárdico peritoneal? ¿Sí? Los pliegues, vamos a ver aquí. Aquí no se ve en la cara lateral, pero estarían aquí, ¿sí? Por detrás, que estarían en la región lateral, ¿sí? De forma transversal, ¿sí? Este corte es la línea media, por eso no vemos. ¿Está bien? Bueno, los pliegues entonces se ven en la región dorsolateral, ¿sí? Que tienen un trayecto transversal y esos pliegues van a proliferar, van a crecer y van a avanzar hacia la región anterior. Van a formar una pequeña membrana que se va a unir al mesenterio dorsal, al mesenterio ventral y a todo lo que sería el tabique transverso. ¿Sí? Va a ir cubriendo de esta manera se va a ir cubriendo por completo todo ese espacio que faltaba rellenar. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, al inicio se forma un pequeño pliegue. ¿Sí? Luego este pliegue va a avanzar y va a formar una membrana. ¿Bien? Pliegue, una membrana. Entonces, ese canal pericárdico peritoneal es transitorio. Se cierra ese canal, del lado derecho al lado izquierdo, porque fue avanzando ese pliegue y formó una membrana y formó una lamina. ¿Está bien? Entonces se une con el mesenterio dorsal, con el mesenterio ventral y con el tabique transverso por delante. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, es una pequeña membrana. Esta membrana va a ser invadida posteriormente por células musculares, ¿sí? Por mioblastos. Entonces aquí invaden los mioblastos que luego se van a convertir en células musculares maduras. Professora, perdão, mas eu entendi aí nos pliegues. Primero se forman pliegues, Sim, isso eu entendi. y luego se va a formar, se va a extender ese pliegue y va a formar una membrana.
os pliegues que formam membrana. Sí. E essa membrana, membrana cervical, Aí esse canal já subiu, né? Esse Ya canal asumí, peritoneal. ya asumí. Sí, tiene nombre. Sí. Bueno, esa membrana de la zona. Vamos a dejarle solo membrana hasta ahora. Pliegue, membrana, porque les voy a confundir. ¿Sí? Entonces hay un canal, al inicio se forma un pliegue, luego ese pliegue se va extendiendo para adelante y se forma una membrana. Luego esa membrana va a ser invadida por células musculares o mioblastos que se están convirtiendo en células musculares maduras. ¿Bien? Luego vamos a ver que toda esta región que al inicio era una membrana se convierte en una estructura muscular. Y el tabique transverso se convierte en una estructura fibrosa, ¿sí? Que queda en la región central de este pequeño tabique. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces aquí cerramos por completo esta estructura. Se cierra por completo y se forma la cavidad peritoneal. ¿Sí? ¿Qué acabamos de formar aquí? Formamos el diafragma. ¿Sí? ¿Cómo está formado el diafragma? ¿Cuáles son las dos porciones según la anatomía del diafragma? Tiene la porción muscular y el tendón del diafragma en la región central, que es fibroso, tejido fibroso, y luego tiene la región muscular. Sí. Un espacio nada más. Que surge después o está y después es cerrado. No, primero se forma el tabique, se quedan dos espacios que se llaman canales y luego van a ser cerrados. Que son canales peritoneales. Sí. Obviamente los de atrás. No, al detrás. Solo de ¿Está bien? Bueno, a ver si se puede entender. Qual que é a parte que forma a fibrose mesmo? Tendón, tabique. Professora, eu entendi lá. Aí a membrana se converte na estrutura muscular. Sí. Aí depois vem uma outra coisa que você falou. El tabique. El ele tabique se convierte en un tejido fibroso. Y ellos dos juntos forman el diafragma. Entonces, más membrana. Muy bien. Entonces, ahí vemos el origen o la formación del diafragma. Entonces, el diafragma tiene una porción membranosa y una porción fibrosa o el tendón central del diafragma. ¿Sí? Entonces, tiene como que un poquito más de ganar. Es que más un poco perdido. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero hay algunos videos. Vamos a ver si es que después pueden entender el video. ¿Sí? Bueno, hoy les traje videos para eso. Entonces el diafragma se forma por dos estructuras juntas, que sería el tabique transverso por un lado y la membrana por el otro lado. ¿Sí? Del pliegue se forma membrana, el pliegue desaparece y se convierte en membrana. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces se forma una porción muscular y luego una porción fibrosa. ¿Está bien? Bueno. Entonces aquí ustedes tienen que saber, para el examen el tabique transverso forma el centro tendinoso. ¿De quién? Del Del diafragma. Y a membrana muscular. Y la membrana va a ser invadida por mioblastos que luego se convierte en la porción Muscular. muscular. ¿De quién? Diafragma. Del diafragma. Bueno, ahí ya tenemos entonces un tabique o una estructura transversal que separa toda la cavidad peritoneal por debajo y por arriba tenemos estas dos cavidades que siguen unidas. ¿Sí? Hay todavía una conexión entre el corazón y el aparato respiratorio que se está formando. ¿Está bien? Bueno, esto sería, aquí vamos a colocar acá nuestro aparato respiratorio, nuestro pozo del aparato respiratorio. Esto
sería un corte a este nivel. Entonces aquí nosotros tenemos lo que sería tubo digestivo, el aparato respiratorio, ¿sí? Que se está dividiendo al inicio, se dividen en dos yemas y luego se van ramificando para formar todo el árbol bronquial, ¿sí? Pero aquí vemos que el aparato respiratorio, como se origina de la cara anterior del tubo digestivo, también va a estar rodeado por la hoja visceral. La hoja visceral, todo esto que está en color rojo es la hoja visceral, ¿sí? ¿Está bien? Aquí tenemos el mesenterio dorsal, ¿sí? Bueno, aquí vamos a encontrar una pequeña cantidad. Todo esto sería el mesenterio ventral. Este sería el mesenterio ventral y este sería el mesenterio dorsal. ¿Está bien? Bueno, aquí vemos que todas las cavidades, o hay una sola cavidad que se le llama cavidad corporal intraembrionaria. ¿Qué tenemos que hacer? Separar estas dos, ¿sí? ¿De qué manera vamos a encontrar, o cuál sería el mecanismo por el cual se van a separar? Se van a formar también pliegues, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo de la hoja parietal. Recuerden que todo esto que vemos aquí por fuera es la hoja parietal. Entonces aquí se forman pequeños pliegues o cúmulos celulares que luego esto va a tener un crecimiento lateral, ¿sí? Entonces de un lado va hacia el lado derecho y del otro lado va hacia el lado izquierdo hasta unirse a la línea media. ¿Está bien? Entonces estos pliegues van a separar todo lo que sería este mesenterio ventral. Entonces al proliferar esto se va a separar aquí en dos cavidades. ¿Está bien? Una cavidad por delante, que se le va a denominar cavidad pericárdica, y una cavidad que está por detrás, que sería la cavidad pleural. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces se forman dos cavidades gracias a la formación del pliegue lateral, que luego va a proliferar, se va a formar unas membranas y luego se fusiona, ¿sí? En la línea media, formando como una tela, como una cortina, ¿sí? Detrás del corazón y por delante del aparato respiratorio. Pero ¿cómo se llaman las cavidades? Después se separan. Pleural y pericárdica, ¿sí? Es una cavidad bastante amplia que a medida que se va desarrollando el tubo cardíaco y el aparato respiratorio, ese espacio, esa cavidad va disminuyendo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces aquí vamos a separar. Vamos a separar, esto se va a separar aquí. Y aquí vemos, la cavidad pleural va a estar formada por dos hojas o por dos cerosas. Aquí vamos a encontrar la pleura visceral, porque esta es la hoja visceral, ¿bien? Y aquí tenemos la hoja parietal o la pleura parietal. ¿Dónde sería la pleura parietal? ¿Bien? Entonces es fácil de recordar cómo se origina la cavidad pleural, nada más por un pliegue, que se van a fusionar en la línea media, se van a formar membranas y van a formar una cavidad pleural. ¿Sí? La cavidad pleural va a estar formada por una hoja visceral o una pleura visceral y la pleura parietal va a estar formada por la hoja parietal. Es muy fácil. ¿Sí? Hoja parietal va a dar origen a la pleura parietal. Y la hoja visceral va a dar origen a la pleura visceral. Y el espacio que queda aquí sería la cavidad pleural, ¿sí? Que es una cavidad virtual porque luego el pulmón va a ir creciendo, se va a ir desarrollando y esa cavidad
va a quedar bastante pequeño. ¿Está bien? Bueno, y aquí, a nivel del corazón, ¿qué tenemos? Tenemos también una cavidad, que es la cavidad pericárdica. Pero ¿qué pasa con la cavidad pericárdica? La cavidad pericárdica tiene una hoja parietal. Que va a dar origen aquí. La hoja parietal va a dar origen a qué estructura del pericardio. Pericardio fibroso, lo que está por fuera. ¿Sí? Entonces la hoja parietal o lo que está por fuera va a dar origen al pericardio fibroso. ¿Sí? Y por dentro vemos que el tubo cardíaco no está rodeado por la hoja visceral. ¿Sí? Tiene aquí un pequeño meso, pero luego este meso se va a degenerar, va a desaparecer cuando se forman esas uniones de las membranas. ¿Está bien? Entonces aquí prácticamente parece que el corazón queda flotando dentro de la cavidad. ¿Está bien? Pero no está rodeado por la hoja visceral. ¿Está bien? Entonces el corazón solo está rodeado por la hoja parietal. Todo esto que vemos. Todo esto es hoja parietal que va a formar el pericardio fibroso. Entonces, ¿de dónde se origina el pericardio seroso? Que es la hoja interna del pericardio. Se origina del propio corazón. Aquí nosotros vamos a ver que se va formando un pericardio seroso. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, en el examen, ¿qué se va a preguntar? El origen de la hoja de la pleura parietal. ¿Cuál es? La hoja parietal. ¿Sí? El origen de la pleura visceral. ¿Cuál es? La hoja visceral. ¿Sí? El origen del pericardio fibroso. La hoja parietal. Y el origen del pericardio seroso del corazón, del propio corazón. Bien, entonces el excepto sería eso. Entonces, ¿cómo se pregunta? La hoja parietal va a dar origen a la pleura visceral, va a dar origen al pericardio visceral, va a dar origen al pericardio fibroso, la hoja parietal. Entonces tenemos que saber en qué se va a convertir en cada segmento la hoja parietal. ¿Sí? Entonces tienen que colocar así. Hoja parietal a nivel de la pleura va a dar origen a la pleura parietal. A nivel del corazón, la hoja parietal va a dar origen al pericardio fibroso. Y a nivel del peritoneo va a dar origen al peritoneo parietal. Todo lo que está por fuera. Bien. Y luego la hoja visceral. La hoja visceral a nivel del pulmón que va a dar origen la pleura visceral. A nivel del peritoneo va a dar origen al peritoneo visceral. Y a nivel del corazón no va a originar nada porque no se relaciona con el corazón la hoja visceral. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿de dónde se originan todos estos? Se originan del mesodermo lateral. ¿Sí? Todos se originan del mesodermo lateral. Pasa porque el mesenterio ventral desaparece. Sí, vamos a ver que cuando estudiemos tubo cardíaco vamos a ver que se va a degenerar, va desapareciendo porque se tiene pulsación a ese nivel. Como el citoplasma. Sí. Bueno, la hoja parietal y la hoja visceral. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos las tres cavidades, ya tenemos el peritoneo, aquí ya tenemos la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. No se olviden, es muy fácil de recordar, de la hoja parietal y de la hoja visceral, ¿de dónde? Del mesodermo lateral. ¿Sí? ¿Está bien? Parece complicado, pero es muy fácil. Muy, muy fácil. La hoja parietal vai dar origem à pleura. Todo lo que está por fuera, la parietal sí
pleura, ¿cómo está formada? Por una pleura parietal y una pleura visceral. ¿De dónde se origina? De la hoja parietal y de la hoja visceral. Lo mismo el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿De dónde se origina el peritoneo parietal? De la hoja parietal. ¿De dónde se origina el peritoneo visceral? De la hoja visceral. Y a nivel del corazón, el pericardio fibroso va a estar formado por la hoja parietal, pero el pericardio seroso se origina del propio corazón. ¿Está bien? Esa es la única diferencia a nivel del corazón. ¿Está bien? Bueno, entonces, cavidades corporales, ya sabemos cuáles son. Si yo pido citar cuáles son las cavidades corporales, ¿qué me van a colocar? ¿Cuáles son las tres cavidades? Las tres cavidades están rodeadas por serosa. ¿Sí? ¿Quiénes van a formar la serosa? La hoja parietal y la hoja visceral. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. Vamos a ver. Aquí hay un montón de imágenes, videos que vamos a ir viendo. Vamos a ver si podemos usar. Aquí vemos al embrión, al disco trilaminar, en la tercera semana en una vista lateral. Y hacemos un corte transversal para poder ver. Por arriba, cavidad amniótica, por debajo saco uterino, en el centro el disco trilaminar. ¿Sí? ¿Eso es la red? Sí. Ahí vemos cómo se va diferenciando el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Qué pasa con el ectodermo? En la línea media va formando lo que sería el tubo neural. Si se está plegando en nuestro tubo neural, aquí en color verde la notocorda, y aquí vemos al mesodermo. ¿Sí? ¿En cuántas porciones se divide el mesodermo? En un mesodermo paraxial, intermedio y lateral. ¿Sí? ¿Qué tenemos que recordar del mesodermo lateral? Que se divide en dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral. ¿Sí? ¿Qué pasa con la cavidad del saco vitelino?
va a disminuir de tamaño, va a ser estrangulado y se convierte en embudo digestivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se va plegando. Entonces aquí tenemos las dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral. ¿De quién? Del mesodermo lateral. ¿Está bien? ¿Qué espacio se está formando aquí entre estas dos hojas? Intraembrionaria. Esa es la cavidad intraembrionaria. ¿Sí? Entonces presten atención a lo que va pasando con el saco vitelino. Ahí vemos entonces, esto sería nuestro saco vitelino que se va estrangulando y luego se va incorporando por dentro. Aquí ya vemos, esto sería el ectodermo de superficie, por delante hacia la región ventral va a ser acompañado con qué hoja? Con la hoja parietal. Entonces aquí tenemos el ectodermo de superficie y esto sería la hoja parietal. Todo esto sería la hoja parietal. Así que va a acompañar a medida que se va fusionando en la línea media. Y todo lo que va rodeando al saco vitelino se va a corresponder a la hoja visceral. ¿Está bien? Bueno, y ahí vemos la cavidad corporal intraembrionaria que se está desarrollando. Bueno, esto sería entonces la región anterior o ventral que se está fusionando, que se tienen que fusionar por completo. Está repetindo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se plegó por completo en la región ventral o anterior. Aquí vemos entonces que se forma una cavidad corporal intraembrionaria, que es un espacio vacío que se comunica desde la región cervical hasta la región caudal. ¿Sí? En la región central, este tubo amarillo, ¿a qué corresponde? Tubo digestivo primitivo. ¿Sí? Aquí por detrás vemos el engrosamiento de la hoja visceral. ¿Cómo se llama esta estructura? Mesenterio dorsal. Mesenterio dorsal. Después vamos a ver qué pasa con el mesenterio. Más adelante. Entonces el mesenterio aquí está entonces uniendo el tubo digestivo a la cavidad o a la pared posterior del microtubo. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ahí. Esto es una vista lateral borde sagital de nuestro disco trilaminar en la tercera semana. Aquí está nuestro disco trilaminar, ectodermo, mesodermo, endodermo. Por arriba, cavidad amniótica. Por debajo, saco vitelino. Y esta cavidad que vemos aquí, ¿qué sería? La cavidad exocelónica o extraembrionaria. ¿Sí? Entonces, esta sería la cavidad extraembrionaria. ¿Y esto que vemos aquí qué sería? El orion. Muy bien, ese sería el orion. ¿Sí? Estas serían las vellosidades que se están formando en la tercera semana. ¿Está bien? Y esto sería el pedículo de fijación aquí. Bueno, ahí vamos a ver el plegamiento cefalocaudal. Entonces, en una vista lateral vemos lo que pasa con el saco vitelino para que vaya formando un tubo digestivo primitivo. ¿Sí? Posteriormente, este saco vitelino tiene que incorporarse por completo dentro de la cavidad. Bueno, entonces
sería una de las imágenes, uno de los videos que está en esta presentación. Bueno, entonces ya vimos, las cerosas entonces están rodeadas por las dos hojas, parietal y visceral. ¿Sí? Entonces ya saben de dónde se origina esa hoja parietal y visceral, del mesodermo lateral. ¿Sí? ¿Es un trabalengua? Sí, es un trabalengua. Entonces tienen que estudiar desde el origen de todas las estructuras. ¿Sí? Porque en el examen yo coloco el peritoneo parietal se origina de la hoja parietal del mesodermo lateral. Bien, entonces todo el origen. ¿Sí? Entonces tienen que tratar de estudiar, entender, interpretar de dónde se origina. ¿Sí? ¿Y de dónde se origina eso? Del mesodermo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, aquí vemos una vista lateral. Esto sería en color amarillo el tubo digestivo primitivo. Y en color rojo vamos a encontrar el mesenterio dorsal aquí y el mesenterio ventral aquí por delante. Esta área gris corresponde al hígado que se está formando. ¿Sí? Y por arriba vemos el engrosamiento que sería el tabique transverso. ¿Está bien? ¿Sí? Y esa región por aquí. Bueno, aquí vemos entonces, esto sería el hígado en proceso de desarrollo, esto sería el tabique transverso, y aquí donde vemos estas flechas blancas, da para ver aquí unas flechas que tienen dos orientaciones, derecha e izquierda. Eso sería el canal peritoneo pericárdico, peritoneal. Todas estas, es un pequeño canal, ¿sí? Una pequeña conexión que hay con la cavidad de arriba y la cavidad de abajo. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí al tubo digestivo, todavía no se ve el origen del aparato respiratorio. ¿Sí? Todavía no está el aparato respiratorio, pero sí ya vamos a encontrar el tubo cardíaco aquí por delante. ¿Sí? Esta dilatación bastante grande ya sería el área cardíaca. ¿Bien? Solamente que ahí no está, no figura en la imagen el aparato, el tubo cardíaco. Bueno, esto es un corte transversal de lo que sería eso. ¿Sí? Entonces al inicio vamos a encontrar aquí el tubo digestivo por detrás, aquí estarían los dos pozos pulmonares que serían derecha e izquierda, aquí estaría el tubo cardíaco, el corazón, y aquí estaría el pliegue que va a separar a las dos cavidades. ¿Sí? Por delante a la cavidad pericárdica y por detrás a la cavidad pleural. ¿Sí? Entonces estos pliegues van a tener el mismo nombre que las dos cavidades que va a separar. ¿Cómo se le va a denominar a esos pliegues? Lateral. Pleuropericárdico. ¿Sí? Pleuropericárdico. Entonces, ¿qué va a separar el pliegue pleuropericárdico? Va a separar la cavidad pleural de la cavidad pericárdica. ¿Bien? Pleuropericárdico. ¿Bien? ¿Sí? Estos pliegues. Entonces, estos se van a fusionar. Aquí vamos a acompañar. Aquí vemos estos pliegues. En este caso ya se formó la membrana, porque recuerden que a medida que se va extendiendo, va proliferando, se convierte en una membrana. ¿Sí? Entonces aquí vemos la membrana pleuropericárdica, ¿sí? Que se fusiona aquí en la línea media anterior. Entonces esto va a ser la cavidad pericárdica y esto sería la cavidad pleural. ¿Bien? Más adelante vamos a ver qué pasa con el aparato respiratorio, qué pasa con el tubo cardíaco. ¿Sí? Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahora no, ahora solamente tienen que saber cómo se forma la pleura parietal y la pleura visceral. ¿Sí? Hasta aquí. Bueno, aquí vemos el diafragma. ¿Sí? Entonces, este corte es el mismo corte que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Esta es la región dorsal del esternón y esta sería la región ventral del esternón. ¿Sí? Aquí por delante, ¿qué vamos a encontrar? El mesenterio ventral y cruzado que va a dar origen al tabique transverso. ¿Sí? Todo esto sería tabique transverso. Y ese espacio que tenemos aquí del lado derecho y del lado izquierdo sería el canal. ¿Sí? Los
canales que dijimos al inicio. Aquí vemos los pliegues, ¿sí? Esto sería un pliegue y luego se va extendiendo hacia la región ventral y va a formar una membrana. ¿Bien? ¿Sí? La membrana. Entonces, aquí vemos tabique transverso y la membrana luego va a ser invadida por mioblastos, por músculo en formación. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar la formación del diafragma. El tabique transverso va a dar origen ¿a qué? Al centro tendinoso del diafragma y la membrana va a dar origen a la porción muscular del diafragma. ¿Está bien? Bueno. Entonces aquí, para que puedan entender, este sería el tabique transverso, aquí por debajo vemos la cavidad peritoneal, ¿bien? Y por arriba vemos la cavidad pericárdica al inicio, todavía no hay cavidad pleural. Y ahí vemos ese canal, ¿sí? El canal pericárdico peritoneal, ¿sí? Luego esta cavidad que está aquí por arriba se tiene que dividir en dos, ¿sí? A medida que se va desarrollando el aparato respiratorio, por delante vamos a ver la cavidad pericárdica y por detrás la cavidad pleural. Y ahí vamos a ver un pliegue nuevamente que va a dividir formando una membrana para separar esas dos cavidades. Entonces, ¿qué tienen que saber en embriología? Que la cavidad pericárdica al inicio está por delante y la cavidad pleural está por detrás, ¿sí? Luego el aparato respiratorio, el arco bronquial, va a crecer hacia adelante, hacia las laterales y para abajo, ¿sí? Y abraza al tubo cardíaco que se encuentra en la región anterior y media, ubicando entonces en la región del mediastinum, ¿sí? Posicionando en la región del mediastinum. Bien. Se cierran por completo, pero hay veces que pueden permanecer abiertos y van a formar las hernias diafragmáticas, ¿sí? Eso también es un problema que vamos a ver que es una malformación. ¿Bien? Bueno, pues aquí vemos todo esto sería los pliegues o lo que sería la membrana van a formar la porción muscular, el tabique transverso va a formar el centro tendinoso, ¿está bien? La región anterior, ¿está bien? El borde de la cavidad torácica va a estar también formado por músculo, ¿está bien? No hay mucha diferencia. Y el mesenterio dorsal va a dar origen a los pilares del diafragma. Entonces, esta región que vemos aquí va a dar origen a los pilares, ¿sí? Del diafragma. Se van a engrosar y van a formar los pilares. Mesenterio dorsal. Bueno, a ver aquí. Esto vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa con el tabique transverso? Bueno, y aquí está. ¿Qué pasa si es que no se cierra el canal pericardio peritoneal? Vamos a encontrar una malformación que se le llama hernia diafragmática. Entonces va a quedar abierto, la que sería la cavidad pericárdica con la cavidad pleural. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, recuérdense, el tabique transverso siempre se forma, pero ¿qué es lo que va a quedar abierto? La región posterior o el canal pleuropericardio, ¿sí? Perdón, pericardio peritoneal. Entonces la región posterior es la que probablemente puede quedar abierta y esa es la que va a formar las hernias diafragmáticas. Entonces, por delante está el corazón, por detrás está el pulmón, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa si es que no se cierra el canal? Si es que no se cierra este pequeño canal que vemos aquí, este canal que vemos aquí, color blanco, todas las vísceras van a subir, ¿está bien?, hacia la cavidad pleural, ¿está bien? Entonces van a generar esta hernia diafragmática. Lo más frecuente es que se forme del lado izquierdo, ¿sí?
no hay una explicación del por qué las hernias son más frecuentes del lado izquierdo. Pero si se forman realmente del lado izquierdo. Si del lado derecho se cierran por completo, pero del lado izquierdo pueden permanecer abiertos. ¿Sí? El canal es cerrado por los pliegues Las membranas. El pliegue se va a transformar, va a proliferar y se va a transformar en membrana. Y la membrana es lo que cierra. Las vísceras fican como las vísceras crecen. Las vísceras van a subir. Van a subir y van a afectar el pulmón y el pulmón no se va a desarrollar y vamos a encontrar una falta de desarrollo del pulmón izquierdo. Una hipoplasia al lado izquierdo. ¿Hace cuántas semanas tiene que estar todo cerrado? Todo el periodo embrionario. Las 7 semanas todo tiene que estar cerrado. Para el final del periodo embrionario completo. Bueno, entonces cavidad pleural, pericárdica y peritoneal son las 3 cavidades corporales. No me coloquen cavidad craneal, no me coloquen cavidad celular, no me coloquen nada de eso porque no están regidas por serosas. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna